¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos los que estén pues a través de las redes sociales. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da el Señor de tener este día nuestro discipulado sobre el libro El arte de servir de nuestra hermana Angelita Kellenberger. El día de hoy vamos a estudiar la lección 4 que se llama Advertencias. Quien tenga el libro, por favor nos vamos a la página 37. Y antes de iniciar como tal, les pido que todas inclinemos nuestro rostro y vamos a poner esta clase en manos del Señor. Señor Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos discierna, quien nos ayude, quien nos revele, Señor, lo que tú tienes listo para todas nosotras en lo particular y como iglesia, Señor. Dios del cielo, te ruego que fluya tu poder y que todo espíritu, Señor, ajeno a ti, todo sueño, todo letargo, toda distracción, toda confusión, Señor, que pudiese haber, en el nombre de Jesús, Señor, tú lo ates y lo eches fuera, Señor. Y Dios del cielo, te ruego que no haya ninguna oposición, ningún estorbo, Señor. Gracias porque sabemos que estás con nosotros y que tú eres nuestra ayuda en todo momento. Que, Señor, esta clase es en lo particular algo especial en nuestros corazones y nos hables y nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio, para poder corregir, para ser mejores hijas tuyas, para poder sumar a tu iglesia. En el nombre santo y poderoso de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues la lección 4 se llama Advertencias. Y como una introducción, vamos a ver qué dice. Una vez que descubras cuáles son los dones que Dios te ha dado y el llamado que te ha hecho de manera particular para que les sirvas, es importante que atiendas a las siguientes advertencias. Y bueno, recapitulando un poquito, vamos acerca del tema de qué es un don. En un diccionario normal dice, o secular, dice que un don es una dádiva, un regalo o un presente. Esto en cuanto a material o algo material, algo físico o algo inmaterial. En especial, esto puede ser de un poder superior. En este caso nosotros hablamos de Dios, ¿de acuerdo? Cuando es algo inmaterial. Y existen lo que son los dones espirituales. La definición de don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Esto solamente puede venir de parte del Espíritu Santo. Estos dones históricamente se han ordenado en dos categorías. Número uno, los dones relativos a las capacidades naturales, como lo innato, lo que es la enseñanza, lo que es la misericordia o la administración. Y número dos, son aquellos dones extraordinarios como el de profecía, sanidad, el don de lenguas, son los espirituales, esos dones extraordinarios. Ambos dones son dados de forma sobrenatural y particular a los miembros de la iglesia en Cristo, por el Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, que hacemos nuestra oración de confesión de fe al Señor, lo recibimos como nuestro único Dios, Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo pone un sello en nuestro corazón, pasamos a ser parte de su iglesia y en ese momento son los dones sobre de nosotros, ¿de acuerdo? El propósito de los dones espirituales, ¿cuál es? El servicio a la iglesia. Los tenemos y los recibimos de parte del Señor para edificación de la iglesia. Un don espiritual no es lo mismo que un talento natural. El primero es dado de manera sobrenatural por Dios, con el propósito ministerial específico de servir a la iglesia y de darlo a la iglesia, mientras que lo que es un talento es una habilidad innata, es decir, es dado por Dios, pero ya nacemos con ello. ¿Qué pasa? Que un talento lo desarrollamos, por ejemplo, un talento deportivo, artístico, culinario. Estas son las habilidades que tenemos cada una de nosotras y que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, vamos desarrollando esas habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dada esta introducción, nosotros vimos en la clase 2 que identificamos los diferentes dones que tenemos, ¿de acuerdo? Y las advertencias van a estar en primer lugar sobre la soberbia. Soberbia quiere decir altivez, orgullo. Es un sentimiento de superioridad sobre los demás
y que va a provocar un trato distante, una distancia hacia los demás o despreciativo hacia ellos. Es decir, voy a caminar sintiéndome la muy. Voy a caminar sintiéndome como que no sé, soy alguien súper especial, y entonces camino poniendo distancia hacia los demás. La soberbia es algo que se esconde muchísimo. La soberbia es algo que no nos edifica. Tenemos que tener mucho cuidadito, mucho ojo con que no estemos caminando con soberbia en nuestro corazón. Y a veces se llega a dar en nosotros cuando, por ejemplo, tenemos la práctica del ayuno, que es algo muy recomendable, ¿verdad? Tener un ayuno por lo menos parcial una vez por semana, 3 horas de ayuno, 4 horas de 5, 6 horas de ayuno de algo una vez por semana como una disciplina espiritual. ¿Para qué va a ser este tipo de ayuno que les comento? Para poder afligir la carne, que la carne no tome poder sobre de nosotros, que no nos quiera gobernar la carne, sino el espíritu nutrido a través de la palabra de Dios, totalmente doblega la carne, esté sujeta al espíritu, y entonces en esa disciplina espiritual mi carne sabe que está sujeta al espíritu. Entonces no me voy a dejar gobernar por la carne, va a venir sobre mí lo que es el dominio propio, va a venir sobre de mí la templanza, ¿de acuerdo? Cuando a veces ayunamos, ¿y qué hacemos en ese ayuno? Oramos, ¿no? En vez de irme a, no sé, a tomar mi chocolatito con la concha, ¿no? O de irme a comer mis huevitos. Estoy ofreciendo un ayuno una vez a la semana, esto es un ejemplo, por 3, 4, 6 horas cada día, un día a la semana, y entonces pues yo soy una persona que ayuno una vez a la semana, hago un ayuno parcial y yo estoy más cerca de Dios, ¿no? Siento que espiritualmente voy flotando, ¿no? Y entonces empiezo a tener esa soberbia en mi corazón. Yo ayuno, yo oro, te dedico en ayuno y oración 3 horas cada día, miércoles de la semana. Estoy más sensible. Es que Dios a mí me habló, es que Dios a mí me dijo, y empezamos con cositas que pues salen del lugar, ¿no? Porque a veces, como hay un orden, y Dios hemos visto que nos habla a través de su palabra, y hay que estar conectados y hay que estar en una cierta condición para poder estar atentas a lo que el Espíritu Santo nos habla. Es muy cierto, Dios nos contesta, pero no es así de que es que Dios me dijo que esta clinera, tal cosa. No, no es así, no es así como si fuera un bluff. Entonces ahí podemos nosotros tener soberbia espiritual, al sentirnos más espirituales o que empezamos a flotar más allá de lo que es el caminar pisando tierra firme, ¿no? Y cuidando de no caer, cuidando de no resbalar. Esa es la postura correcta, cuidar de no resbalar. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, ya la tenemos, porque quienes no tengan el libro, Romanos 12:3, muy amadas, dice la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que tener precaución y cuidado en luces rojas, si hay hasta, no sé, alarma, torreta interna, de no caminar teniendo un concepto más alto de nosotras mismas que el que debemos de tener. Cordura significa equilibrio, ni muy, ni tan, sino muy claro quién murió por mí en la cruz, teniendo muy claro quién me rescató, de dónde me rescató, que no se me olvide de dónde vengo, ¿sí? Y que no piense yo que soy mejor que alguien más, jamás. Dice aquí claramente la palabra en Romanos que debemos de tener ese pensamiento de cordura, pero también que tenemos que pensar hacia los demás, ¿sí? Que ellos deben de estar con nuestro respeto, con una actitud en que nosotros, si podemos hacer algo por esa persona, lo vamos a hacer. Y no importa si a lo mejor tengo un buen de estudios seculares, si tengo un buen de diplomas, si tengo un buen de cartas de presentación. Qué bueno, sabes, Dios lo ha permitido. Dios te ha dado la capacidad para aprender, el recurso para estudiar, para el transporte, para presentar examen. Qué bueno, porque es gracias a Dios.
Gracias a Dios. A veces nuestra carta de presentación son los temas, y no es que esté mal, no me vayan a malentender, los temas profesionales, ¿no? De que yo tengo tal especialidad y tengo tal licenciatura y tengo maestría en esto y tengo doctorado, soy egresada de tal lugar y que hablo tantos idiomas. Padre, qué bueno, pero no eres más que aquella persona que a lo mejor no sabe leer y escribir. Mejor dicho, ¿cómo podría yo ayudarle a leer y a escribir a esa hermanita que no lo sabe hacer? ¿Cómo podría yo sumarle? ¿En qué puedo yo poner lo que sé al servicio del Señor a través de mi prójimo? ¿Sí? Vamos a sumar, vamos a dar hacia los demás. No pretendamos que nuestra identidad como mujeres cristianas sea tan poquito, con todo respeto lo digo y con responsabilidad de mis palabras, como tus éxitos profesionales y académicos. Porque además solemos decir, soy licenciada en esto. Tengo maestría en esto y en esto. Soy doctora en esto y en esto. Híjole, yo creo que el Señor nos ha conformado como un todo y como muchísimo más que solamente 4, 5, 6 o 10 años de estudio o 20 años de estudio. Hermanas, como cristianas debemos de estudiar toda nuestra vida. Y aquí tenemos muchísimo. Es más, podemos partir a la presencia del Señor ya como de unos 120 años y no terminamos de estudiar la Biblia, de adentrarnos, de crecer, de profundizar. La palabra es la base de toda disciplina humana. Y entonces ahí sí podemos nosotros adentrarnos para sumar a la iglesia, dones y talentos para sumar, para edificar a la iglesia. Nuestra carta de presentación es que se me note Cristo, que irradia Cristo, que me note en paz, que me note en gozo, alegría. Dios es un Dios alegre, es un Dios hermoso, es un Dios con mucho gozo. El Señor nos dice en la Biblia que cantemos, que nos alegremos, que nos regocijemos, que tengamos gozo. ¿Por qué el gozo? Y es una porción, es una característica del fruto del Espíritu Santo, porque el gozo nos da fortaleza. Nada menos que eso. Cuando yo me gozo, le estoy diciendo al Señor, esto que está ocurriendo en mi vida, sabes, yo no lo puedo resolver, pero tú sí, te lo entrego y entonces yo me gozo en tu presencia y no voy a permitir que mi bendición sea arrebatada. No lo voy a permitir que mi paz sea arrebatada. Ya saben quién roba, ¿no? El enemigo. Que venga y me robe mi paz, venga y me robe mi gozo, venga y me robe mi salud. Al rato yo estoy a la hora de dormir así, con ojos de plato, ¿no? Porque, bueno, así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy preocupada, estoy angustiada, estoy estresada, porque ay, es total situación, y allá estoy con esos pensamientos dándole vueltas, ya me dio, no sé, 1, 2 horas, 3 horas de desvelo. ¿Puedo resolver? No. Si está en mis manos resolver, lo hago. Si no está en mis manos resolverlo, y generalmente son cosas con respecto a nosotros, y eso entre comillas, porque si hablamos de un tema de salud, pues haré lo propio, obedeceré las situaciones médicas, lo que el médico me diga, las indicaciones, pero en realidad dependemos del Señor para todo, ¿de acuerdo? No vamos a tener soberbia porque eso no ayuda y no suma. El Señor nos ha capacitado en diferentes dones y no porque tengamos esos dones que sean visibles o que sean, por ejemplo, el don de profecía que hablábamos, el don de lenguas, significa que yo soy más o valgo más que mi hermanita de junto, que los demás. Dios reparte los dones por gracia, en su soberanía, es un regalo. Él lo hace porque Él quiere, ¿de acuerdo? Y le pertenecen a Él. No es porque tengamos un mérito o un esfuerzo propio o nosotros lo hayamos construido, es de parte de Dios. El apóstol Pablo lo describe como de la siguiente manera. Estamos en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Y dice la palabra de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es su gracia, hermanas, es Él quien nos da todo. Dios nos dio los dones para servir al cuerpo de Cristo. Si Él nos llama a hacer algo, amén, debemos tener la certeza de que nos va a respaldar. Así como lo hizo con Gedeón, que le dijo, ve con esta tu fuerza, yo voy contigo, no temas. ¿Se acuerdan? Y Gedeón todavía se puso así como que hay a poco sí de veras, Señor, pero si esto, pero si el otro, y le queja, ¿no? Y el Señor le dice, yo voy contigo, o sea, no tenemos que temer. Si el Señor nos manda en una campaña evangelística,
a un lugar que sabemos que es de alto riesgo, Él va adelante, detrás, a un lado, arriba, abajo nuestro. No temas que, es que es un lugar en donde sé que asaltan mucho. Tú ve, tú confía. Si el Señor te dice, mira, háblale a esa señora o a esa mujer de la fila del banco, en lo que estás en esta fila, que ya casi no hay filas, ¿verdad? Pero bueno, en algunos bancos sí yo he visto unas filas muy largas, pero bueno, háblale, no eres tú, es la gracia de Dios en tu boca, es la gracia de Dios en ti. El fruto de lo que hayamos hecho por medio de los dones que Él nos dio puede llegar a hacernos sentir más que las demás o de los demás y gloriarnos nosotras mismas. Nuevamente dice, cuidado, van 3 veces que nos menciona aquí el libro, ¿no? La palabra. Dice, la gloria solo le corresponde al Señor y debemos remitírsela siempre. No significa también una falsa humildad, que si alguien te dice, ¿sabes qué? Un elogio quizás, bueno, pues sí, gracias, ¿no? Pero la gloria es para Dios. No somos más que sus instrumentos y sus siervas, ¿de acuerdo? Y dice la palabra siervas inútiles. ¿Qué demás hacemos? Aquí realmente estamos súper apapachadas por el Señor. Vean la infraestructura de este lugar. Los baños, tenemos agua. Bueno, ¿qué no falta aquí? Es un lugar hermoso. Hay lugares, a mí ya me tocó conocer un lugar en el cual fue en provincia, en el cual había una edificación que es las instalaciones de esa iglesia en provincia. Y cuando salimos de ese lugar, en serio era un foquito afuera y todo lo demás, pues era el campo. No se podía uno ver ni el dedo, así negro, yo así como que, ¡ay! Y bueno, al siguiente día también había que caminar en el campo para poder salir de ahí, llegar a donde había luz y había pavimento, Y al siguiente día, que en el día también estuvimos por ahí, yo le preguntaba al pastor de esa iglesia, digo, bueno, ¿y aquí dónde le dan clase a los niños? ¿Dónde está la escuelita dominical de aquí? Y me dice, ay, hermanita, ¿se ve aquellos árboles donde están así las ramas que se acomodaron y todo eso, y esas piedras? Sí, ahí es la escuelita dominical. Ahí reciben clase los niños. Se sientan en la tierra o en las piedras. Estas más grandes son las de las maestras. Imagínense cuando llueve, imagínense cuando hay el calorón, imagínense los insectos. O sea, realmente bendito el Señor estamos, pero sí, entre algodones. Cuidemos estas instalaciones, eso ya es comercial. Cuidemos, por favor, las instalaciones. Si tú pasas y ves un papel o una basura, levántala, es tu congre. Si tú ves que al baño alguien pasa y se le olvidó jalarle, jálale. Si llegas a ver sucio, pues levanta, o sea, no se te va a caer una mano. Debes de amar el lugar que Dios te provee para poder estar aquí recibiendo su palabra, porque en verdad que hay muchas congres que no tienen toda esta infraestructura tan hermosa. Dios es bueno y nos tiene muy consentidas. Amén. Gracias a Dios por ello. Cuando nosotros caemos en soberbia, es cuando usamos los dones que Dios nos dio para nuestro propio provecho y no para el provecho de los demás. Tenemos un ejemplo aquí, bueno, son 2, pero el primero es Dice, por ejemplo, el don de servir. Y servimos para ser vistos, para ser elogiados por los demás, para que nos alaben. Y bueno, seguramente alguna vez quizás han visto a alguien que se le ve para acá y 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 ya casi hasta el sudor, ¿no? De que ando por aquí y ando por acá. O sea, si es de corazón y si en realidad se requiera, está bien, es la necesidad del servicio. Pero si es para que me vean que yo ando por aquí, que yo ando por allá, que yo ando por acá, o sea, el Señor conoce los corazones y los escudriña. Cuidado, porque incluso antes de que pensemos, el Señor ya conoce la intención de nuestros pensamientos que surgen del corazón. Así no vale, así no estoy utilizando de manera correcta un don. Por ejemplo, también si tenemos el don de la enseñanza y mediante él queremos controlar a las personas. Hace rato lo veíamos con nuestra hermanita Erika, ¿de acuerdo? Que la palabra cuando es distorsionada, híjole, qué responsabilidad más grande delante de Dios y no, o sea, es tremendo. Porque cuando estamos de aquel lado, pues lo que nos dicen es como cuando vamos al médico. Si el médico te ausculta y te ve la presión y todo esto, dice, ¿es esto, es esto, es esto? ¿Tú qué haces? Tú no eres médico, a menos que seas médico. Si no, pues sí, y tomes esto y la prescripción, tomes esto, tal, pues ¿qué haces? Vas, lo tomas, ¿no?
Pero ¿qué tal si te topas con una persona que resulta que, no sé, fue para allá por un lugar del centro, que no digo el lugar, pero fue a obtener un papelito con sello y con todo, ¿no? Y dice, ya puse mi consultorio, soy médico. Ay, no. De la misma manera, es un ejemplo, yo sé, muy simple, pero de la misma manera, así como un médico, tú le crees, cuando alguien está dando una clase, está hablando de la palabra de Dios, hermana, debe ser con denuedo y debemos de siempre comprobar en la Biblia. Por eso es mejor que anotemos, que llevemos nota, a ver, y repasar nuestra clase en casa o en un tiempito libre, a ver versículos. ¿Qué va a pasar? Que van a ser instaurados en las piedras de nuestro corazón, va a tatuarse la palabra, va a quedar nuestro pensamiento impregnado y de eso se trata. ¿Qué pasaría si no tuviésemos la Biblia física? Alguna vez en la historia ya sucedió que las Biblias se quemaron y fueran fogatas así gigantescas. Se quemaban las Biblias o la palabra se quemaba. Tenemos que tenerla en nosotros viva y es eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos usar la enseñanza, si suponiendo tengamos el don de enseñanza, para manipular o para lucirnos o para distorsionar la palabra de Dios. La doctrina, debe haber una doctrina sana. Una doctrina sana está basada en la palabra de Dios, no en mis ocurrencias, en ninguna manera. Por eso ustedes y nosotros, que yo también soy alumna, debemos de corroborar la palabra siempre, ¿de acuerdo? Y debemos para ello pedir dirección al Espíritu Santo, que el Espíritu nos guíe. Antes de enseñar la Biblia debemos de orar, preparar nuestro corazón, porque eso vamos a administrar a los demás, ¿de acuerdo? Jamás apoyarnos en nuestra propia prudencia o sabiduría, jamás, porque es fácil caer engañados y además empezar a emitir doctrinas falsas, desviar a los creyentes del camino. ¿Se imaginan qué responsabilidad delante de Dios tan grande? Así tengas una célula en casa, que invites a 1, 2, 3, claro, que con cobertura. Puedes abrir una célula en casa, ¿sí? Pero debes de ir con pastor a comentarle la intención. Mira, hay 2, 3 vecinas, quisiera abrir una célula de oración 1 hora a la semana, en tal horario, ¿me puedes dar cobertura? Debe haber un orden, informarlo, o con nuestros líderes, ¿de acuerdo? Puede haber una célula de estudiar, no sé, el Evangelio de Juan, y por favor hazlo, que haya 2 o 3 o 4, o así fuera una mujer, ¿sí? Que le empieces a enseñar el Evangelio de Juan, por decirlo así, 1 hora a la semana. Invertir. Estamos haciendo demasiado, pero debemos de sacarlo del Evangelio de Juan. Y que dudas al diccionario bíblico, y que dudas de otros términos al diccionario secular, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues tristemente hoy vemos en muchas iglesias que se dicen cristianas, entre comillas, se escribe aquí, que distorsionan las escrituras enseñando falsas doctrinas. Usar los dones para nosotros mismos es un grave pecado y tarde que temprano seremos humilladas. Santiago 4:6, por favor. Santiago 4:6. Dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ocupamos de la gracia de Dios. Seamos humildes y pidamos al Señor en oración que, lo que dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor, ponernos en los rayos X del Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completo. Señor, examíname, confróntame con mi pecado. Si empiezo a ensoberbecerme, si empiezo a estar orgullosa, si empiezo a sentirme más que la hermana, mejor que la hermana, es una mentira del diablo, te quiere hacer caer, corre, huye por tu vida, directo a la presencia de Dios, directo a retomar. Acuérdense que diario debemos de leer la palabra, diario, ocupamos de la bendición del Señor, necesitamos la bendición del Señor, el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo. El segundo punto de advertencia es, resistir antes que nada significa ponerse uno mismo en contra u oponerse, y eso hace Dios cuando estamos soberbias. Se opone a nosotros, hace esto. No. ¿Por qué? Porque es pecado y Dios es santo, santo, santo. Entonces no podemos nosotros estar en una postura de que quiero yo ser la número 1 y Dios ser el número 1. No lo va a aceptar el Señor. Jamás va a compartir su gloria con nada que tenga que ver de este mundo con respecto al pecado, ni nada humano. Él es Dios todopoderoso, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces vamos a ver que cuando caemos en soberbia, Dios nos da la espalda. Y voy y oro a Dios, voy y me rindo ante Él. ¿Se imaginan de lo que nos perdemos? No nos escucha, no quiere esa oración, no pasa del techo. También hay un orden en ese sentido y tenemos que cuidar. Es muy fácil que nos hagamos soberbios. El enemigo se esconde muchísimo a través de la soberbia. Y la soberbia en el fondo, así como un comentario, un breviario cultural, la soberbia en el fondo, el orgullo, la altivez, la soberbia, nos habla de un tema de autoestima lastimado, que está sin una cordura, y muy probablemente el fondo de eso es dolor no resuelto. Por eso tengo esa actitud de soberbia. Entonces, pues mejor hay que rendirnos y que el Señor nos escanee. Número 2, baja autoestima. Cuando las personas no se aman, no se aceptan y no se valoran en sus cualidades o que se autodesprecian, estamos hablando de una baja autoestima. Es cuando no hay un concepto equilibrado o correcto, la persona se infravalora. Eso es una baja autoestima. Y podemos caer en soberbia, como ya lo vimos, o caer en baja autoestima. Nos sentimos pequeños, incapaces de hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento en que Dios nos manda hacer, háblale a tal persona del evangelio, ora por tal persona, dale una ofrenda, súmale de esta o de otra manera, ¿sí? Estamos poniendo nuestra mirada en nosotros, no en el Señor. Por eso es que decimos, ay, no puedo, ¿yo de veras yo? ¿Pero cómo yo, Señor? Ahí tenemos personajes, ¿no? En la Biblia que dice, ¿pero cómo yo, Señor? ¿A mí? ¿Pero cómo así? No, yo soy como niño. No, es porque estás poniendo tus ojos en ti mismo y eso te lleva a que, pues, si tú tienes un concepto de ti mismo, de que eres pequeño, de que eres incapaz, de que eres infravalorado, de que no puedes, porque a lo mejor esta es una etiqueta que traes desde chiquito, que te han dicho, no, pues, inútil, bueno para nada, no puedes, entonces creces con esas etiquetas nocivas y que nos contaminan, y entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo, pues ahí titubeamos, no hermana, no hermanita. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos equipa, Él nos habilita, Él nos da los recursos, las estrategias, Él nos da todo. Lo único que tenemos que hacer nosotras es cuidar nuestro corazón, es lo único. Y lo vamos a cuidar en oración, en accionar la palabra, en discipularnos, en congregarnos. Así vamos a cuidar nuestro corazón. Vamos a ver el ejemplo del profeta Jeremías. Jeremías 1 del 4 al 9. Jeremías 1 del 4 al 9. Y dice la palabra de Dios, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Ustedes creen que era niño? Yo creo que ya estaba grandecito, ¿no? No era niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando tienes que hablar del evangelio a alguien, de las buenas nuevas de salvación, recibe estas palabras también para ti, yo las recibo para mí también. Que el Señor dice, he aquí he puesto mis palabras de lo alto en tu boca. Solamente permite que el Señor fluya. Y a veces no sabes ni qué dijiste, pero la otra persona, ¿y quieres abrir tu corazón a Cristo? Sí. ¿Y quieres que ore por ti? Sí. Oye, te invito a que vengas a un grupo de mujeres. Sí, voy. ¿Cuándo? Ya tenía lista el Señor esa cosecha. Es del Señor. Las semillas del Señor la pone el Señor. Lo que todos nosotros tenemos que hacer es lo mínimo, lo más grandioso, lo más gravoso. Ya lo hizo el Padre a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús ya murió en la cruz, Él ya lo hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para atraer más almas a la presencia de Dios. Observemos 4 cosas importantes con base a este pasaje bíblico.
Número 1 dice, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha santificado. Esto quiere decir que nos ha apartado para Él. Desde el vientre de nuestra madre, o sea, no somos nosotros, es Él, ¿de acuerdo? Él decide, son decisiones soberanas. Después dice, desde el vientre de nuestra madre nos escogió para que le sirviéramos. Acuérdense, este curso es con la finalidad de que tengas la bendición enorme, el honor y el privilegio de incorporarte al servicio a la iglesia en el Señor. Es para eso. Todas aquí tenemos habilidades, dones, talentos para el Señor, ¿de acuerdo? A Jeremías lo llamó como profeta, pero a cada uno de nosotros nos escogió para hacer algo. Tenemos un propósito de parte de Dios. Uno de los mayores propósitos que tenemos nosotros como hijos de Dios es lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un propósito, es una ordenanza, es un objetivo, es una misión y es una visión que tenemos de parte de Dios. Es un porqué de nuestra vida cristiana, es un porqué de nuestro caminar en Cristo. Id y predicar el evangelio por todo el mundo. Quiere decir que a todas las personas que podamos le hablemos del evangelio. La palabra tiene que correr. Después dice en el 3, Jeremías tenía una baja autoestima, pues se sentía un niño y se sentía pequeño, incapaz de llevar a cabo lo que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, Dios le dice que no se sintiera así, que no tuviera miedo. El miedo nos ata, el miedo nos incapacita, el miedo nos engaña, el miedo nos reprime, el miedo nos pone como estatuas así a no reaccionar, nos mutila. El miedo nos mutila nuestra persona, nuestro ser. No debemos, curiosamente la Biblia lo menciona muchísimo, porque es algo con lo que el ser humano batalla, con el miedo, batallamos con el miedo en diversas formas, en diversos tiempos de nuestra vida, pero es algo que debemos de erradicar porque la palabra dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y está hablando nuestro Dios, nos toca creerle a nuestro Dios porque Él siempre cumple, no nos va a estar engañando, ¿de acuerdo? Entonces, ese miedo debe de ser erradicado. Y si yo reconozco que hay miedo en mí, pues voy con el Señor y le digo, ¿sabes qué? Tengo miedo, Señor, a esto. Renuncio en el nombre de Jesús, te entrego estos miedos, no los quiero en mí y de ti recibo tus promesas. Esas sí van a estar vivas en mí. Voy a tener un papelito escrito que lo traiga yo en mi bolsa, voy a poner post-it en lo cual, en el refri, en el espejo, en el tocador. Voy a tener la palabra que me dé fortaleza de parte de Dios, la promesa que Dios me dé, lo que yo escriba de parte de Dios, que voy a estar leyéndolo y leyéndolo hasta que me lo aprenda, y cuando venga miedo le contesto con palabra de Dios, se va de mí, huye de mí en el nombre de Jesús. Son estrategias, y así con todo lo que sabe Dios que nosotros cojeamos como humanos. Acuérdense que venimos de una naturaleza caída, una naturaleza rota, una naturaleza de pecado, ¿de acuerdo? Bien, en el último punto, Dios nos va a capacitar para hacer lo que Él nos pida, aunado a que nos ha dado estos dones para llevar a cabo todo lo que Él quiera que hagamos. Aquí está operando la soberanía del Señor. El peligro de tener baja autoestima es que podemos llegar a no usar los dones que Dios nos ha dado por miedo. Básicamente el miedo al que dirán o el miedo a quedar en ridículo. ¿Ustedes piensan que es algo que tenga coherencia, que sea algo lógico? Que si Dios me está pidiendo que haga algo dirigido por Él, correctamente conforme a su palabra, ¿de veras voy a quedar en ridículo? ¿De veras va a ser algo que me va a hacer quedar mal? Es una mentira, hermana, es una mentira. Si Dios me dice, ora por esa persona y hay más gente inconversa, si Dios me dice, habla las buenas nuevas, en un lugar muy bueno, pues para hablar las buenas nuevas es cuando una persona parte. La persona que está ahí, pues ya solamente está su estuchito con el estuchote, ¿cierto? ¿No? Pero ya es muy buena oportunidad para hablar a todos los dolientes sobre la palabra de Dios. Si Dios me está diciendo, habla, no me va a llevar el Señor a hablar cosas que sean incoherentes, incorrectas, ridículas. Claro que no, es palabra de Dios, es poder de Dios. Es poder de lo alto. Entonces no caigamos en ese engaño de que, ay no, como yo.
¿Y qué voy a decir? No, pues si no tienes que decir y sí tú, porque Dios lo está diciendo. Porque para algo nos venimos a sentar los viernes a recibir clases, hacemos cuestionarios, tenemos tiempo de oración, recibimos 2 clases los viernes, recibimos cursos de sanidad interior, nos enseña demasiadas cosas el Señor a través de la persona que coloca en este lugar. Todas recibimos enseñanza y es para algo, es para accionarlo, es para practicarlo, porque si no, no queremos ser unas ovejotas así, ¿verdad? Que ocupemos 3 sillotas y ahí luego ¿qué hacemos, no? Ok, entonces vamos a ver la parábola de los talentos de Mateo 25 del 14 al 30. Mateo 25 del 14 al 30. Y esto se va a referir a los talentos que recibimos de parte del Señor. Mateo 25, dice la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este fue el que tuvo miedo. Este fue el que se dejó engañar por sus pensamientos, por sus propios pensamientos, por poner su mirada en él y no en el Señor. Cuidado con poner tu mirada en ti. La mirada debe estar puesta en el Señor, en Cristo y en su palabra. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar del Señor, entrar en su gozo, habla de la vida eterna. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que alegas donde no sembraste, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Alguien negligente es alguien que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Es lo contrario a ser diligente. El Señor es diligente y nos manda a ser diligentes, pero un negligente no tiene que ver con Dios, ¿de acuerdo? Le dice en el ¿cuál? 20. Gracias, hermanita. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes eterno. Imagínense nada más qué terrible. Dice el versículo 15: y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da los talentos conforme a su decisión y su soberanía. Jamás nos va a pedir que hagamos más de lo que Él tiene ya listo para que hagamos. Aquí los capaces no somos nosotros, sino es el Señor en nosotros, ¿de acuerdo? Cuando tenemos baja autoestima, creemos que no somos capaces de usar los talentos o lo que Dios nos ha dado. Es un engaño en el que caemos y entonces los talentos que tenemos los enterramos. Dice el versículo 18 que había recibido, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Yo creo que fue y cavó en la tierra y también ahí metió la cabeza como avestruz, ¿no? Para esconderse. Dice: no escondamos lo que es de Dios. El no usar lo que Dios nos ha dado
apagamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros, apagamos al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, está hablando Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando somos cobardes, apagamos al Espíritu Santo. No lo avivamos, le echamos agua o le echamos ¿cómo se llama? Estos tanques que con la manguera, como si fuera sí, extinguimos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. La cobardía nos va a llevar a que nuestra fe demerite. Por cobardía, nuestra fe a Dios va. Y la cobardía va de la mano del miedo. Alguien miedoso es alguien cobarde. Y dice la palabra en Josué: esfuérzate y sé valiente. Para poder estar en Cristo tenemos que ser valientes. Valientes, la valentía viene del Señor, la cobardía no viene del Señor. El miedo no viene del Señor. Avivar significa encender y cobardía, timidez, miedo, falta de ánimo y de valor. Así que si reconocemos alguna de estas cosas en nosotros, porque nos estamos exponiendo a la santa palabra de Dios, pues vamos en oración. Sí se puede, el Señor puede vencer eso en nosotros. No hay que tener miedo de usar lo que Dios nos ha dado, porque el Señor nos ha capacitado y además tenemos en nosotros la bendición de ser instrumentos del Señor para hacer lo que Él quiera que haga, y aparte el Señor nos va a respaldar. En este caso, este tercer siervo, pues fue el que se perdió la bendición y le tocó ir a un lugar muy feo, de tinieblas, donde esté el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se deberá ese lugar? ¿Alguien quiere estar ahí por la eternidad? Pues no, claro que no, porque lo peor que nos puede pasar es estar separadas del Señor. Número 3, celos y envidia. Envidia es el deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene. Yo deseo o quiero lo que la otra persona tiene, y los celos son inseguridad. Los celos no vienen de Dios. Los celos y las envidias surgen cuando una persona es levantada o usada por Dios. Fíjense, es levantada o es usada por Dios. O sea, no es ella misma. El Señor en su soberanía decide que esa persona es levantada y es usada por Dios. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿No era pescador? Yo me sorprendo del discurso de Pedro donde se convierte en los primeros 3,000. No parecía Pedro, era el Espíritu Santo que lo toma. Su forma de expresarse, los términos, la coherencia del discurso es increíble. Pedro era un hombre del vulgo, era un pescador de los oficios más, dijéramos, menos opulentos en aquel tiempo. Y el Señor lo utilizó porque por su gracia, porque en su soberanía así lo decidió. Este tipo de cosas, celos y envidia, ¿saben qué es lo que provoca? División en la iglesia, división en el cuerpo de Cristo, empieza a desmembrarlo. Entonces, pero siempre llega a existir. Entonces tenemos que estar muy alertas para estar en oración personal, cuidar nuestro corazón de manera personal. El hablar, el murmurar, el criticar, lo veíamos hace rato con nuestra hermanita Erika, puede afectar a la persona que es usada por el Señor. Y entonces te dicen, bueno, pues entonces, pues dile a Dios, ¿no? Que te ponga a ti. ¿No? ¿Nosotros le vamos a decir a Dios qué hacer? No, opera su soberanía. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo y toda excelencia de obras. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pues es que es más fácil, ¿no? Tengo celos y tengo envidias que hacer algo en mí. Empiezo envidiada a desear lo que tú tienes, lo que tú te has esforzado, que ponerme las pilas y entonces también caminar un camino correcto y esforzarme en ir creciendo espiritualmente, en habilitarme, en desarrollar habilidades para poder hacer las cosas. Es más fácil, ¿no? Empezar a sentir celos y envidias de los demás. Pero eso aquí es algo que tiene que ser totalmente erradicado. Nos debemos de enfocarnos en usar lo que Dios nos ha dado y no en tener celos de los demás.
Más bien es que como somos un cuerpo en Cristo, cuando pasa algo con un miembro, todo el cuerpo se duele. Como cuando pasa en una uñita, un machucón, pues todo el cuerpo se duele, ¿sí o no? En un pie o en una rodilla, todo el cuerpo se duele, es una verdad preciosa. Pues así debe de ser, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan y sumarle a los demás, servir a los demás con amor, con entrega, con fidelidad, con lealtad, con sinceridad, dirigidas por el Señor, poder dejar en los demás florecitas, flores hermosas en el pensamiento, en el corazón de los demás, detalles, amor, hermanas, amor entre nosotros, gentileza, amabilidad, buenos modos, no hipocresía, no chismes, no. Venimos de allá, muchas venimos de allá, de ver eso en el mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer esa diferencia porque somos la sal de la tierra. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La codicia es la que engendra la envidia. Y la codicia es un deseo intenso de poseer muchas cosas o riquezas. Eso es la codicia. En Job 5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira, ya al codicioso lo consume la envidia. Lo consume. Fíjense qué fuerte, lo consume, acaba con él la envidia. La ambición por ser el centro de atención puede llevarte a tener envidia de lo que Dios está haciendo o hace en los demás. ¿Sabes qué va a pasar? Vamos a tener un corazón incorrecto delante de Dios. Híjole, vamos a empezar como que a contaminar nuestra relación con Dios, horriblemente, a perder la relación con el Señor, y nos vamos a empezar a darle poder al enemigo en nuestras vidas. Y si habla de que consume, indica enfermedad, indica te consume los pensamientos emocionalmente, consumirte. ¿Qué consume el fuego? No, te va acabando, te va quemando, te va dañando y se incrusta en los huesos. Proverbios 14:30 dice, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué te parece? Carcoma de los huesos. Nos quita bendición, no nos lleva a ningún buen lugar, nos aleja de Dios, nos contamina, nos vuelve nuestro corazón de piedra, vienen enfermedades en huesos, porque empezamos a tener una actitud muy incorrecta delante del Señor. Y en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en la página 42 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer a los huesos. Imagínense qué horroroso, cáncer a los huesos. Quisiera que leyéramos esta porción que está en Hebreos 10. Hebreos 10 es una porción que estamos poniendo adicional. De Hebreos 10 del 16 al 25. Pase lo que pase en nuestras vidas, no debemos de dejar ni de congregarnos, ni de venir a los discipulados cuando estemos peor, que las cosas marchen como color de hormiga, porque a veces pasa, y gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por esos torrenciales aguaceros, que dice, ya no me llueve en la milpita, es un torrencial aguacero con granizo y toda la cosa, porque es cuando volteamos hacia arriba, porque es donde hallamos nuestro oportuno socorro, nuestro rescate, donde hallamos ese refugio santo, perfecto, cálido, amoroso, ese abrazo, ese torrente de amor del Señor, que nos ayuda a tener un crecimiento. Y resulta que después conoces a alguien que te platica y tiene una situación similar a la que tú estás o pasaste o viviste, o podemos decirle, ¿sabes qué? Te entiendo, ¿sabes qué? Levántate, ¿sabes qué? Voy a orar, porque ya vivimos esa experiencia. Y este mundo está lleno de muchas cosas que no escogemos vivir, circunstanciales que son parte de esta vida, no lo escogemos pero pasan. ¿De acuerdo? En todo momento estar tomadas de la mano de Dios. Hebreos 10 del 16 al 24 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén, hermanas. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén, hermanas, amén. Ya vieron cómo todo ya está hecho por el Señor y las indicaciones tan estrictas, tan claras, tan hermosas que nos toca a nosotros mantenernos firmes sin fluctuar. Somos hijas de Dios, somos ovejas de su prado, no somos barcos en medio del mar. Somos hijas de Dios, somos ovejas de su prado, vimos maestras del bien, somos mujeres cristianas, somos valientes, somos esforzadas, conocemos la palabra, somos hijas de luz, somos sal de la tierra, somos pueblo escogido por Dios, somos sanas, somos bendecidas, somos llenas del Espíritu Santo, somos mujeres que alabamos al Señor, somos mujeres guerreras de oración, somos mujeres que doblamos rodilla, somos pueblo de Dios, pueblo escogido por Él. Somos mujeres que tenemos meta, la meta de la carrera, correr la carrera hacia la vida eterna. Somos llenas del Espíritu Santo, somos sanas, somos bendecidas. Por favor, no somos barcos llevados, fluctuando por aquí y por allá, no somos veletas, no somos papalotes, que son muy bonitos, pero nosotros que los usemos no somos papalotes. ¿De acuerdo? No fluctuemos, tengamos clara la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú y tu casa, ¿sí?, le serviremos. Tú y tu casa seremos salvos. Tú y tu casa, no quites de tu vista y tu fe de eso. No importa lo que ven nuestros ojos. Acuérdense, Colosenses 3:2, puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Creyendo, creamos al Señor. No solamente es que creo en Dios, es que créele a Dios, conjuga el verbo, créele a Dios en ti misma, cada día. Pruebas va a haber muchas, pero mayor es el Señor que cualquier prueba de este mundo. Mayor es nuestro Dios, mayor es nuestro Rey, mayor es nuestro Hacedor, mayor es el amado de nuestro corazón, mayor es aquel que nos rescató y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, mayor es nuestro Rey victorioso, nuestro Sol de justicia, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, mayor es Él, llenas de fe, llenas de esperanza, llenas de amor, para darlo a los demás, para poder ser luz entre tinieblas, para poder hacer la diferencia. No nos conformemos a este siglo, hermanas. Hablemos la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para servir al Señor. Para la gloria de su nombre, siempre, siempre Él merece la gloria, la honra, como lo cantamos hace rato. Solamente Él, solamente el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre y cierren sus ojitos para orar. Padre Santo, agradecemos tu palabra preciosa y bendita, Señor. Agradecemos que llenas nuestros corazones, Señor. Agradecemos que nos adviertes, Señor, de los celos, de la envidia, de la baja autoestima y de la soberbia, Señor. Agradecemos que nos desmenuzas todo para poder entenderlo muy bien. Y, Señor, nos adviertes qué es lo que no es grato a tus ojos. Nos das las herramientas, los recursos, Señor. Nos das las estrategias para poder hacer las cosas para darte a ti la gloria y la honra, hacerlas correctas, hacer lo correcto delante de ti. Señor, gracias porque en ti, Señor, hallamos nuestra paz, ese crecimiento y tu Espíritu Santo que es quien nos dirige, Señor. Todas las que estamos aquí, Señor, nos veremos en la vida eterna y todas las que se aumenten también, Señor. Bendito sea tu nombre, tu presencia y tu poder. Gracias, amado Jesús, en tu nombre santo y poderoso. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles
que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio